Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando del gran tema del año, sin lugar a dudas uno de los eventos más importantes que va a suceder en la historia actual, y son las elecciones para presidente en Estados Unidos. Esta batalla entre Trump versus Biden, pero en este video la voy a enfocar desde un punto de vista que nos interesa a nosotros, los latinoamericanos. ¿Cómo va a impactar? ¿Cuál va a ser la repercusión? Gane quien sea que gane de ambas partes. ¿Cómo va a impactar en nuestra región en el tema económico, social, medio ambiente o incluso político? ¿Con cuáles de cada uno se sienten más cómodos dentro de la región? Sin lugar a dudas estamos hablando de la economía número uno del planeta, así que un impacto va a haber. Puede ser que no sea tan grande, todo va a depender también de lo que haga cada uno, de cómo se den también las elecciones, si hay una amplia mayoría, si es una mayoría pequeña, y por eso voy a tratar de enfocar este video viendo qué es lo que va a pasar en algunos países, específicamente en Argentina, México, Chile, Brasil, Venezuela y capaz algunos otros países de Latinoamérica también que pueden ser importantes para entender qué es lo que va a pasar en nuestra querida Latinoamérica. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, este video voy a tratar de hacerlo obviamente lo más objetivo posible, para eso voy a valerme de noticias en las cuales hablan de este tema y discutirlas. Pero bueno, empezamos con una nota que, si bien está más enfocada al lado de Argentina, también vamos a ver que menciona a todos los países, a Brasil, a México, a Chile. Y dice, según Financial Times, Alberto Fernández sería el presidente latinoamericano más beneficiado por un triunfo de Biden en Estados Unidos. Y según esta nota dice que en el extremo opuesto aparecen Bolsonaro en Brasil, Iván Duque en Colombia y López Obrador en México. Algo que también hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, en países como Chile, Ecuador o Perú, el año que viene habría un cambio de mandato. Entonces, obviamente, es un futuro aún más incierto para estos tres países, que igual voy a estar hablando algo específicamente de ellos, pero si es incierto el destino de Estados Unidos, aún más incierto también es qué va a pasar con Chile. Perú o Ecuador si van a tener un cambio de presidente. Empezando con Argentina, después voy a ir viendo otros países. En esta nota dice, Alberto Fernández, a quien define como un pragmático de izquierda, sería probablemente el presidente latinoamericano más claramente beneficiado por un triunfo de Joseph Biden en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este martes en Estados Unidos. Según esta nota que dice Trump o Biden, ¿cuál sería el efecto de las elecciones en Estados Unidos sobre la soja, los bonos argentinos o el dólar? Dice que, por ejemplo, algunos expertos aseguran que no habría grandes cambios, esto es algo que claramente podría tranquilamente pasar, pero aclaran lo siguiente, si gana Biden será un poco más favorable para los mercados emergentes y eso puede impactar sobre el dólar. Pero la Argentina tiene una situación demasiado singular con una agenda muy propia, casi indiferente que gane uno o el otro. De hecho, este impulso que podría haber sobre los mercados emergentes sí podría ser aprovechado por países como Brasil, por ejemplo, México, claramente, incluso Chile, pero Argentina, obviamente, con todos los problemas que tiene económicos, esto realmente podría pasar sin pena ni gloria. De hecho, uno de los analistas consultados dice, tiene más que ver con lo que hagamos nosotros que con el contexto. Claramente, no importa básicamente quién gane, lo que importa hoy en día es la situación argentina y cómo se está llevando a cabo internamente. Sí, destacan otros economistas, por ejemplo, lo siguiente, el gobierno de Biden impulsará un dólar más bajo y eso ayudará el precio de las materias primas, pero no creo que la soja vaya a $600, por ejemplo. Y esto sí puede afectar también positivamente a las ventas de países, por ejemplo, como mencionaba antes, Brasil, México, todos los que tengan algún tipo de producción masiva. Y todo esto es porque se prevé que haya un estímulo fiscal masivo en Estados Unidos en caso de que salga Biden, y esto obviamente va a hacer debilitar al dólar. Algo también interesante también es entender qué es lo que dicen y lo que van a terminar haciendo, porque algo que pasó también con Trump es que amenazó, por ejemplo, con cerrar la frontera con México, cosa que no sucedió, imponer tarifas prohibitivas a Brasil, que tampoco sucedió, o incluso invadir Venezuela, que claramente sabemos que tampoco ha sucedido. ¿Podría llegar a suceder en un segundo mandato? Es una opción, como todo es algo que está en el aire. Sin lugar a dudas, sí creo que con este tema, el último, el de Venezuela, sí podría haber una influencia mucho mayor si llegara a salir Trump, el cual va a reforzar lo que ha estado haciendo de una manera mucho más enérgica, mientras que Biden es más probable que siga por el camino de la diplomacia, que de todas maneras hemos visto que no ha servido en Venezuela. Como dice en una nota un experto analista, la región podría tener un trato más duro por parte de Biden debido a su foco en el cambio climático, derechos humanos y corrupción, que llevarían a una relación más compleja y estricta, a diferencia de lo que sucedía con Trump, que cerraba el ojo a esas cuestiones. Bueno, eso sabemos que es algo que caracteriza a nuestra región, justamente si hablamos de la corrupción o el tema de los derechos humanos, como decía antes también, el tema climático, ya sabemos que no están a la altura de los países del primer mundo. Entonces esto, obviamente, como vamos a estar después viendo, va a impactar de gran manera, por ejemplo, en caso de que salga Biden, a la economía de los países latinoamericanos, especialmente capaz México o Brasil, que ahora en instantes voy a estar desarrollando un poco más el tema. Además, agrega este mismo analista, en temas de comercio y condiciones de trabajo y también medio ambiente,
Biden podría ser mucho más duro que Trump. Pero de todos los países de Latinoamérica, obviamente hay uno que es el cual va a tener la mayor repercusión, que es el que tiene la mayor influencia de todos, que sin lugar a dudas es México, y cito lo que dice en esta nota. El foco principal claramente será México por su extensa frontera terrestre, fuente de inmigración ilegal y narcotráfico, y su estatus de socio en cuestiones de comercio e inversión. Claramente, de todas las opciones que hay en Latinoamérica, el más influenciado va a ser, sin lugar a dudas, México. En segundo lugar, por un tema de volumen, podría ser Brasil. Pero después, si pensamos en países como Chile, Argentina, Colombia, la verdad es que puede ser, como veíamos en las notas anteriores, que no sea tan importante el cambio que se venga, salga quien salga de los dos. Va a haber alguna diferencia, claramente, pero puede ser que sea menor. Volviendo al tema de México, algo que es sabido es que Biden, en caso de ser electo, dejaría de construir el muro prometido por Trump para separarlo con México, y en su campaña también habló de ayuda económica a países especialmente de América del Norte, de América Central, países latinoamericanos, lo cual obviamente por un lado puede ser bien visto, pero por otro lado esto puede implicar que haya una mayor inmigración, algo que hemos visto los problemas que ha traído. Y según muchos expertos, lo que he estado investigando es que es uno de los grandes miedos, el tema de la inmigración que podría traer Biden al tener políticas más holgadas que las que tiene Trump, claramente. Otra fuente sin lugar a dudas que va a ser de fricción es el clima, y acá es donde Manuel López Obrador, el presidente de México, podría llegar a tener algún tipo de desencuentro, ya que justamente este presidente ha estado muy a favor del desarrollo del petróleo y el carbón. Cito lo que dice en esta nota, como decía antes, estoy tratando de ser lo más objetivo posible, no digo que esta sea mi opinión, es lo que dice esta nota. De hecho, ya hay empresas y legisladores norteamericanos, tanto demócratas como republicanos, que consideraron discriminatorias medidas del presidente mexicano contrarias al desarrollo de las energías renovables, que López Obrador considera sofismas. De hecho, muchos expertos hablan de que uno de los grandes temas justamente con México va a ser las diferencias que pudieran llegar a tener en temas energéticos. Es de donde pueden aparecer grandes problemas justamente con el gobierno de AMLO en México. Y esto es algo que también justamente el tema del medio ambiente está en una situación conflictiva con Brasil. Justamente Bolsonaro salió a defenderse hace unas semanas de lo que dijo Biden, ya que salió a hablar de la deforestación del Amazonas, a lo cual Bolsonaro respondió que es una amenaza de significativas consecuencias económicas. Y según dice en esta nota, Bolsonaro respondió que Biden ya demostró un claro signo de desprecio por una coexistencia cordial y fructífera. Por estas razones queda bastante claro lo que veíamos al principio de esta nota, que al parecer justamente AMLO y Bolsonaro serían los que recibirían mayor impacto en caso de que saliera Biden. De hecho, el Financial Times, según esta nota, citando a un alto diplomático que sigue Brasil, dice: el clima es un tema grande para Biden, aislará a Bolsonaro y sus asociados. Y por otro lado, para Brasil dice: para ellos, perder a su gran amigo del norte puede ser un problema. Pusieron todos los huevos en una misma canasta. Claramente. De hecho, Bolsonaro salió a defender las elecciones de Trump. Él está claramente de ese lado. Y sería un gran riesgo para la economía actual brasileña si llegara a salir Biden. Como decía antes, esto también es algo muy subjetivo, porque capaz para la gente que esté en contra de Bolsonaro esto sería algo positivo. Yo estoy hablando nada más de la situación actual. Teniendo un presidente como es Bolsonaro en Brasil, claramente le convendría más para seguir alineado con sus políticas que salir a Trump. Como decía antes, en el caso de Argentina sería al revés, que le convendría más para estar alineado con las políticas de Fernández que salga Biden. Otro que también puede ser gravemente perjudicado es Iván Duque de Colombia, ya que justamente estuvo muy alineado con las políticas de Trump respecto a Venezuela. Y si Biden quisiera hacer políticas más laxas, más referidas a la parte diplomática, claramente para Iván Duque sería un problema. Ya sabemos todo lo que está sucediendo en Colombia con los inmigrantes venezolanos, que es algo que, si bien sucede en toda Latinoamérica, claramente siendo el país limítrofe es quien ha recibido la mayor cantidad. Si vamos a analizar un poco más a fondo el caso de Chile, miren lo que dice acá: Trump versus Biden, las expectativas que se abren en Chile de ganar el demócrata. Algo que menciona en esta nota justamente es, volviendo al tema de Venezuela, cuáles son las medidas que van a tomar, sea quien sea que salga, respecto a este país, porque justamente dice, leo textual: a Chile, pese a la distancia, ya han llegado cerca de 500.000 de venezolanos. Y como sabemos que Biden se va a alejar de las medidas más hostiles, puede ser que esto siga un tiempo más, que se siga extendiendo y obviamente sigan emigrando más venezolanos, que obviamente, como citan en esta nota, para Chile podría ser un problema. Que vuelvo a repetir por las dudas, quiero dejarlo en claro, estoy analizando única y exclusivamente lo que veo en estas noticias, no es una opinión personal. Según un ex embajador de Chile en la OEA, que estuvo durante el gobierno de Piñera, el primero, dice que no creo que vayan a dar giros muy significativos en la política exterior de Estados Unidos, sea cual sea el ganador de esta noche, lo cual obviamente a Chile no lo afectaría en gran medida. Lo que sí podría llegar a traer alguna problemática es lo que voy a leerles a continuación.
que es China, y la reforma por el TPP. De hecho, acá dice, un eventual triunfo de Biden, sin embargo, podría traer algunas complicaciones para Chile. Y les leo textual lo que dice en esta nota. Para los analistas chilenos que siguen de cerca la política, es claro que la competencia entre Estados Unidos y China ya está lanzada. Y ahí, en esta disputa entre ambos países, se abre un flanco para Chile. Porque es previsible que Biden busque retomar las negociaciones para que Estados Unidos ingrese al TPP, el Tratado Transpacífico, para los que no sepan qué es, como una estrategia para imponerle a China condiciones más duras en materia de propiedad intelectual. Y eso, según dice en esta nota, leo textual, eso complica a Chile. En el gobierno de Bachelet se decidió no seguir avanzando en el TPP si se imponían las lógicas de propiedad intelectual que buscaba imponer Estados Unidos. Y finalmente, miren lo que dice respecto a México en esta nota de la BBC. 3 expertos responden qué cambia para el país con las elecciones de Estados Unidos, si es mejor Trump o Biden. Citan obviamente el tema de la migración, ya lo estuvimos hablando, el tema de la seguridad y el narcotráfico también, pero la que más me interesa es la parte económica, y acá dice lo siguiente: en el área económica parece obvio que Trump seguiría impulsando el Tratado de Libre Comercio, TMEC, aprobado durante su mandato y que entró en vigor el pasado mes de julio en México, Estados Unidos y Canadá. Y dice lo siguiente, y además es un tema difícil porque aunque México le haya beneficiado sustituir a China en el mercado estadounidense, la economía mundial tardará más en salir del hoyo si sigue escalando esta guerra comercial. Y otro tema que está también tocado en esta nota es el tema ambiental, que lo mencionaba antes, pero referido al TMEC. De hecho dice, otras cuestiones del TMEC a las que un gobierno demócrata daría mucha más importancia que los republicanos, esas relativas a materia ambiental. Y eso, prevén los expertos, también impactaría la relación con México. Y es un hecho que esto va a generar tensión, va a generar presión sobre AMLO de parte de Biden en caso de que él llegara a ganar, ya que está a favor de la economía verde. Entonces va a impulsar esto claramente mucho más que Trump. Así que bueno, realmente es un panorama muy complejo, cada uno tiene sus cosas a favor, sus cosas en contra. De todas maneras, me parece súper importante escucharlos a ustedes, qué es lo que opinan. Me gustaría que me dejen en los comentarios del país que ustedes sean, qué es lo que creen, cuál consideran que va a ser el mejor para la economía de su país, o el que esté más alineado con el actual presidente de sus países, y cómo ven el futuro de Latinoamérica en general. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse, acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Mote, hasta la próxima, chau.